Saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a comenzar la serie titulada Las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Hace prácticamente un año atrás, más o menos, estuve dándole una vuelta al mensaje de las 7 iglesias. Pero el Espíritu Santo me ha motivado y me lo ha confirmado que ahora hay que darle una segunda vuelta quizás más profunda. Cuando hablamos del mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis, entramos en un terreno maravilloso porque llega a ser una situación atemporal, porque mucho del escenario de este mensaje a las iglesias tiene 2 tiempos y hasta incluso 3 tiempos en sí mismo. Para nosotros se trasluce en un tiempo presente. A la misma instancia tiene un sentido preterista, que también es uno de los sentidos de este libro completo, el libro de la Revelación. ¿Qué quiere decir un sentido preterista? Que mucho de lo que está escrito ya fue cumplido en una primera instancia. Mucho de este marco que escribe Juan en base a la revelación que Jesucristo le entrega, ya fue cumplido, sobre todo para el contexto de iglesia. Mucho de esto se está cumpliendo en nuestro tiempo presente, pero aún queda todavía un tiempo determinado para lo que es futuro, porque esta historia va a terminar con el arrebatamiento y eso todavía es un evento futuro. Entonces es tan extraordinario que el mensaje de las 7 iglesias llega a ser atemporal o supertemporal, está más allá del tiempo, y al igual que todo lo que compete la revelación de la Biblia, de la Sagrada Escritura, tiene ese tinte maravilloso de ser una escritura antiquísima. Hay registros que datan los 6.000 años de la historia humana. Por favor, no confundirse. No estoy diciendo, como algunos piensan, 6.000 años de creación. No. Estoy hablando de los 6.000 años que, según las generaciones que aparecen en la Biblia, registra hasta el tiempo presente desde Adán. 6.000 años de historia humana. Entonces, hay registros antiquísimos, hay historia antigua, muy antigua, pero al mismo tiempo siempre la revelación, la palabra, permanece vigente con total frescura. También cuando entramos a estudiar las 7 iglesias del libro del Apocalipsis, vamos a entender que tienen un cumplimiento histórico, es historia, y está respaldada efectivamente por 7 periodos que la iglesia ha vivenciado. La iglesia de Éfeso equivale a la iglesia primera, la iglesia incluso de esa maravillosa manifestación de poder de lo alto cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquello aproximado 120 que queda para nosotros escrito en el libro de los Hechos capítulo 2. Después viene la iglesia perseguida en la transición desde el tiempo para el fin del tiempo apostólico, incluso la iglesia de la mirra, la iglesia de la Esmirna. Después venimos y observamos la iglesia imperial ya en los días de Constantino, cuando la iglesia pasa de la cárcel al trono, la iglesia de Pérgamo, que significa en el fondo la iglesia del casamiento, la iglesia casada, la iglesia que se casa con el Estado. El mensaje a Tiatira, que observamos algo relacionado con Jezabel. Este es el mensaje a la iglesia del tiempo medieval, del tiempo del oscurantismo, de un tiempo en donde la religiosidad, el ritualismo, la perversión y muchas cosas se manifestaron, donde ya la originalidad de la iglesia, que duró hasta el tiempo de la purificación de la iglesia perseguida, ya deriva en fusión entre religión y política con Pérgamo, con Tiatira se ve de una manera patética, y ahora ya entrando al capítulo 3, con las últimas 3 iglesias, entramos ya a lo grueso, a la secuencia final. Sardis es la iglesia que va a presentar el tiempo de la reforma,
aquello que se incendió en el corazón de Europa y se diseminó hasta el último de la tierra igual, donde Dios no solo a Lutero, sino que a muchos hombres de Dios, Lutero más que nada el cabeza visible de todo este movimiento, Dios vuelve al fundamento de la verdad, en base a que Lutero observa atentamente lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos 1, 16 y 17 respecto al poder del Evangelio. Y entendió que Pablo toma en referencia lo que Habacuc había dicho y ya había quedado escrito, algo tremendo que asocia una salvación que solo por fe activa la gracia, donde la obra, que ya en esos tiempos era algo también aborrecible, porque estaban las dispensas, entre más platita echáramos al dispensario, las almas sufrientes incluso iban siendo liberadas, terribles herejías, en este caso Pablo toma lo que Habacuc dice en el capítulo 2 y en su versículo 4, que el justo por la fe vivirá. Y esto encendió el tiempo de la Reforma en aquella iglesia tan maravillosa que tiene un sentido histórico y cada iglesia tiene en sí un sentido profético. Y ya después entramos a las últimas dos. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, la iglesia de puertas abiertas a la misión. Esta es la iglesia misionera. Esta es la iglesia que heredó grandes hombres de Dios que fueron por muchos lugares. Uno de los de renombre fue John Wesley. Y así no solo él, muchísimos que llevaban el mensaje y se atrevieron a llevar el mensaje hasta donde Dios les permitió. Y ya después entramos a la parte más crítica, donde nosotros aparecemos en esta atemporalidad o supertemporalidad ya en tiempo presente. La iglesia de la Odisea, la iglesia de falsa imagen, la iglesia tibia, la iglesia del tiempo final, la iglesia en donde estás tú y estoy yo inserto. Así también estas 7 iglesias nos ilustran el ideal de Dios respecto a la iglesia. Siempre 7 en Biblia se asocia a Dios. Por lo tanto, el 7 habla de la plenitud de Dios y de la perfección de Dios. Por lo tanto, aquí también está representada la plenitud de Dios, la perfección de Dios sobre la iglesia y el anhelo, el ideal de Dios respecto de la iglesia. Cada una de estas 7 iglesias que tienen tinte histórico y profético nos muestran en su totalidad lo que Dios pide, quiere, desea de su iglesia. También introductoriamente como antecedente, vamos a observar que cada iglesia tiene palabras de elogio, tiene advertencia, tiene promesa y tiene obviamente una palabra de disciplina, de corrección dura. Pero vamos a observar que, por ejemplo, la última iglesia no tiene palabra de elogio. Quiere decir que la iglesia en la cual estamos insertos en este tiempo de iglesia, Cristo el Señor no le da ninguna palabra de elogio. Así también en su contraparte, la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, no tiene ninguna palabra de reprensión, porque era una iglesia que estaba sufriendo y Cristo no le iba a poner mayor carga. Amén. Entonces, con todo esto antecedente a la introducción, ahora vamos a entrar de lleno en esta temática con la ayuda del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo vamos a estar meditando bajo el tema, el mensaje a la iglesia de Éfeso, la iglesia que dejó el primer amor. Y dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré su candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para
el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Aquí entonces hay algo bien claro. En cada inicio de las cartas hay una presentación del Señor Jesucristo, porque es la revelación de Jesucristo hacia su siervo Juan para ser transmitida al pastor de la iglesia local. Porque no nos olvidemos que en tiempo real estas iglesias también fueron 7 iglesias que estuvieron en Asia Menor. Y varias de ellas, principalmente Éfeso, se entiende que a quien Dios usó para dar inicio a esta iglesia que representa la iglesia primera fue el apóstol Pablo, la iglesia de Éfeso. En Hechos 20, desde el versículo 28 al 30, pero en todo su contexto, nos enseña que Pablo estuvo no menos de 3 años ministrando esa iglesia y enseñándola, ¿ya? Entonces, hay una presentación del Señor Jesucristo. Aquí se presenta y dice que es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Aquí está presentando que Él es el dueño de la iglesia. Él es el que tiene poder sobre la iglesia. Porque la diestra en Dios siempre es poder, autoridad. Él es el que tiene el poder y la autoridad sobre la iglesia y es quien a través del Espíritu Santo le da poder y autoridad a su iglesia. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto, ¿ya? Los 7 candeleros de oro. Entonces ahí va la idea siempre de el candelero o el candelabro en su momento, donde el que perfecciona, el que da la potencia, el que hace fluir su espíritu y su palabra para que la iglesia sea una iglesia de poder y de autoridad, es Cristo mismo en medio de la iglesia. Entonces vamos a observar que a cada iglesia, a cada mensaje de la iglesia que corresponda, Cristo hace una salutación, una presentación y manifiesta algunas de sus características esenciales. Acá le muestra que Él tiene el señorío, la autoridad, el dominio sobre la iglesia y permite que esa iglesia también pueda ejercerlo en las áreas que sean pertinentes. Entonces ahora va a comenzar el momento de las palabras de elogio. Yo conozco tus obras. Entonces lo primero fue una iglesia de mucha obra, de mucha acción, de mucho trabajo. Por eso dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Ya le reconoce 3 características clave y las elogia por esto. Después viene algo bien importante, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya vamos con 5 características, y esta es muy importante. Era una iglesia que tenía buen discernimiento. Escúchamelo, iglesia del siglo XXI. Veamos los rudimentos, el origen, en base a la iglesia del primer siglo. Con 21 siglos de historia, la iglesia ha ido perdiendo este punto primordial. La iglesia de Éfeso tenía algo muy bueno. Era una iglesia con muy buen discernimiento. No se comía el primer queso que el diablo la tiraba para saber si el ratón se lo comía. Ahora hay muchos que están mordiendo el queso sin discernir. Discernimiento. Y aquí no estoy hablando necesariamente de discernimiento de espíritu, estoy hablando de poder discernir los tiempos, poder discernir qué está tramando el enemigo, poder discernir cómo se están moviendo las facciones en las áreas políticas y religiosas, ligando un poco cómo Jezabel está trabajando en medio de la iglesia, cómo discernir lo falso de lo genuino, cómo permanecer en lo santo y no en lo profano. Discernimiento, clave es. Ahora bien, 5 características y ahora va la sexta, y has sufrido. O sea, es una iglesia de sufrimiento, de tribulación, es una iglesia que había aprendido lo fundamental del evangelio. Nunca el evangelio va a estar desligado de sacrificio, de sufrimiento, porque eso está como parte del llamamiento que hace Cristo. ¿Ah? Vuelve a reiterar, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, vuelve a repetirlo. Tiene 7 características esta iglesia. Una iglesia de obras, una iglesia trabajadora, una iglesia con excelente discernimiento, una iglesia sufrida, una iglesia paciente, una iglesia que ponía a Cristo porque trabajaba por amor de su nombre. Era una iglesia de prioridades,
prioritariamente Cristo era el centro, una iglesia netamente cristocéntrica y una iglesia perseverante porque no había desmayado. 7 características claves que Dios, por medio de su Hijo, nuestro Señor, y transmitida al pastor local, al mensajero de la iglesia, Cristo le dice: esto me agrada de ti. Tienes 7 virtudes que yo las reconozco y las elogio a ti como iglesia. Pero ahora viene lo crítico. Ahora viene la palabra de reprensión. De reprensión. Después va a venir el consejo. Y finalmente la promesa, porque el mensaje de la iglesia tiene esas connotaciones. Ahora, ¿cuál va a ser la palabra de reprensión? Y dura. Y esta la vamos a analizar con calma. Pero tengo contra ti. Ese pero, ay, 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 ay. Ese pero es un condicionante. Condiciona ciertas cosas. Y advierte desde sí mismo varias cosas. Pero tengo contra ti. Tienes 7 cosas buenas, pero una de las malas que has hecho te echa por tierra todo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizá incluso dan ganas de hacerlo un sabías que hay que... Vamos a lubricarme. Amén, Señor. Grande es el amor de Dios. Hay algunos predicadores, incluso algunos de renombre, que yo he escuchado en distintos escaños, en distintas plataformas, en distintos escenarios, que todavía siguen predicando que la Biblia dice que pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y es aquí donde, si hay alguna actitud hipócrita en nosotros, tiene que salir. Porque hay una diferencia sustancial entre perder algo a dejar algo. Cuando hay una pérdida de algo, muchas veces es en forma involuntaria. Si a usted se le pierde su billetera, se le pierde la llave de su vehículo, la llave de su casa, o independientemente lo que usted pierda, muchas veces es por descuido, es involuntario o accidental, o sencillamente es porque usted no andaba con la mente puesta en las cosas que debía hacer. ¿Qué es lo grave cuando algo se pierde? Lo que usted ha perdido no tiene noción de dónde lo perdió. Por lo tanto, usted no tiene una capacidad de volver a ese punto en el cual aquello fue perdido. Tiene que hacer todo un conteo, todo un chequeo y tratar de echar atrás la mente, la memoria, para poder siquiera tener una pista de dónde se le perdió aquello, un objeto X. ¿Dónde se me perdió? ¿Dónde? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? Y no hay respuesta. Pero diferente es el lenguaje que se está empleando aquí. Este lenguaje que has dejado, desde el griego, esta palabrita dejado como verbo, aplica: has desertado, has abandonado, has mirado en poco tu primer amor. Entonces ya cobra una diferencia. Tú mismo lo abandonaste, tú mismo lo dejaste, tú mismo desertaste. Eres un desertor del amor. Iglesia de Éfeso, has desertado de tu primer amor. Lo has abandonado voluntariamente. Lo has dejado. Ya no soy prioritario. Ya no estoy en el primer lugar. Te has olvidado de mí. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver con perder algo que no se puede recuperar o va a costar mucho recuperarlo porque no somos los directos responsables a haber desertado voluntariamente, haber dejado conforme una mala práctica de no saber priorizar las cosas? Ahora ya Cristo no tiene el primer lugar en la iglesia. Va a ser tan patético que esto va a decantar que en la iglesia del tiempo final muchos ilusos están y estamos, quizás porque es tiempo presente, viviendo un cristianismo sin Cristo. Lo han echado a patada de la iglesia como perro con sarna.
como perro con rabia, lo han echado afuera. Por eso en la iglesia del tiempo final, el dueño de Casa Cristo dice: yo estoy golpeando la puerta, déjenme entrar. A veces idealizamos y poetizamos ese pasaje. Ese es un pasaje crítico, duro, que vamos a observar cuando terminemos esta serie. Pero ahora aquí, en la iglesia de Éfeso, la cosa se pone crítica, porque tenía cosas muy lindas, muy dignas de elogio, pero esta práctica fue tremenda. Ya Cristo no era prioridad. Y la historia y la Biblia respalda esto, porque esta iglesia, llena del poder del Espíritu Santo, tenía que impactar desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8, pero fue una iglesia que se quedó estática. Esta iglesia cometió el grave error de la vida en comunidad. Por eso, si esa misma palabrita y en un ideal insano también la trasladamos al concepto comunismo, nunca ha sido un ejercicio real que pueda dar un buen resultado el pensar y creer que la vida comunitaria es la que realmente va a dar efecto, donde el bien común, donde todas las cosas son en común, no resulta. Y la Biblia lo está demostrando, porque la práctica de la iglesia primera fue eso: vida comunitaria. Pensando que la venida de Jesucristo el Señor era inminente, comenzaron a vender propiedades. El caso más gráfico y terrible de juicio de esta mala práctica en algunos aspectos está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 5, Ananías y Zafira, matrimonio que le costó la vida por querer mentir a Dios. Entonces estamos hablando de la era de la gracia, donde Dios también establece juicio sobre los suyos. No abusemos de las gracias, caemos en desgracia, siempre lo digo, es una realidad. Acá ellos al final se empobrecieron, porque los que tenían recursos los vendieron sus propiedades, repartieron los recursos, porque la venida de Jesucristo era inminente, y después se quedan estáticos. Y de menos a más, en algunos años, esta iglesia se quedó ahí. Dicen los eruditos que no más de 5 años entre el descenso del Espíritu Santo a la muerte de Esteban, que está registrada en el capítulo, aparece en escenas 6, 7 y 8, pero principalmente lo que compete al final del capítulo 7 del libro de los Hechos, aparece el primer mártir, el primer muerto por la causa cual fue Esteban. Pero de ahí en más comenzaron persecuciones por no menos prácticamente de 300 años. Entonces hay que entender, amada iglesia, que hay cosas que dañaron la iglesia. La iglesia perdió la prioridad, y eso es lo que Cristo le está enjuiciando. Ya no soy prioritario en tu vida, desertaste de mi amor, perdiste comunicación conmigo, perdiste conexión, te desligaste, te equivocaste, renunciaste, desertaste, eres una apóstata del amor, no solo una apóstata de la fe, porque un apóstata de la fe es un desertor de la fe, es uno que abandonó voluntariamente la fe. Acá estos voluntariamente son desertores y apóstatas del amor, dejaron a Cristo ya no como una prioridad. A veces pasa en la vida del creyente, yo creo que en muchas instancias ha ocurrido. ¿Sabes cuál es el problema, amada iglesia? Que después nosotros buscamos excusas baratas y hasta bíblicos nos ponemos. ¿Qué dijo el maestro? Hablando de señales antes del fin. San Mateo 24, 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y como me engañaron a mí, como veo que hay tanta maldad, después aplico esto, 24:12 de San Mateo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Algunos dicen, se me enfrió el amor. Ya eso es terrible de por sí. Pero que hayas abandonado el amor, hipócrita, desertor, eso sí que es terrible. Vuélvete al primer amor. Y si vamos técnicamente hablando, cuando dice primer amor, involucra el amor recíproco, creciente y gradual, progresivo con Cristo. Es el único verdadero y perfecto amor que ahora nos liga con Él. Por eso Juan, el mismo escritor de este libro del Apocalipsis, nos refresca la memoria respecto del amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. Dice que el amor debe ir siendo perfeccionado en nosotros. Pero después en el 19 nos dice ¿por qué? Porque fuimos primeramente amados por Dios.
Si ahora nosotros tenemos una respuesta de amor a Dios, es porque Él nos amó primero. Algunos piensan que Dios nos amó en la cruz, donde su Hijo muere en nuestro lugar. Eso no es correcto. Dios nos amó ya en la eternidad pasada y lo demuestra en el tiempo presente y tiempo futuro. Pero la gran demostración de amor, según Romanos 5:8, estuvo sustentada en la obra de la cruz. Ahí Dios, que nos amó de antemano, ahí en la cruz demostró cuánto nos amaba. Entonces ahora en respuesta Él exige que nosotros le amemos pasionalmente y prioritariamente. Y esta iglesia cometió el terrible e insano error de desligarse del fundamento del amor, de naufragar, de desertar respecto de la respuesta recíproca de amor con Cristo. Ya Cristo no fue prioritario en la iglesia, lamentablemente. Y ahora mire, ahora viene el consejo. Ya le tiró fuerte la oreja, ahora viene el consejo. 5. Recuerda, por tanto, haz memoria. No seas mentiroso, no dejaste el amor. Te olvidaste del amor. Lo abandonaste, pero ahora retorna a ese amor. Por tanto, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Se fija? Hay una posibilidad de recordar el momento exacto, no así con aquel que pierde algo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Esta expresión, incluso desde el griego, has caído, tiene la idea de fuiste derrumbado. Recuérdate de dónde pereciste, de dónde realmente caíste a tierra, de dónde se te derrumbó el edificio. Recuerda ese momento y arrepiéntete. Mire qué consejo más tremendo. Primero, recordar el momento exacto. ¿De qué cosa? Del gran derrumbe de tu vida. Hay cristianos que están derrumbados, están caídos, están por los suelos, porque lamentablemente ahora Cristo no tiene la prioridad en su vida. Y ahora le dice, y haz las primeras obras. En otras palabras, volver a nuestro punto de partida de relación con Cristo. Aquí hay una ilustración que puede servir. Metafóricamente hablando, lo podemos tipificar como la misma Biblia lo hace en la relación matrimonial. Cuando se comienza a apagar el fuego del amor matrimonial, es bueno recordar cómo era la historia al principio. Cómo el esposo, antes de serlo o siéndolo recién, en el tiempo incluso de la luna de miel, trataba a su esposa, cómo se compenetraba con ella, cómo había un romance continuo, un amor que fluía. Han pasado los años y eso ya no se ve, ya no hay una prioridad de amor. Al igual la esposa, cómo trataba con respeto, con reverencia, con cuidados muy especiales a su esposo. Ha pasado el tiempo, después está la apatía, está la falta de respeto, está la no consideración y al final, para muchas mujeres, el esposo está de sobra. Es solamente para algunas el proveedor, para otras la figura simplemente paterna que necesita para los hijos, y para las más aventuradas es solamente un extraño que está ocupando un lugar y que no sirve para nada porque llega a ser un estorbo, un estúpido, un imbécil y muchos epítetos y apelativos que se le puede dar también al compañero de vida. Cuidado, mujer de Dios, aprende a frenar tu lengua y conságrala delante de Dios, que Él es el gran esposo. Cuidado, esposo, con ser áspero con tu esposa y no dale el lugar que corresponde, porque también, así como nuestra relación con Cristo es prioritaria, encender la llama y la pasión del fuego matrimonial para evitar que el diablo destruya, también es algo prioritario. ¿Ah? El problema, ¿cuál es? Que hay una advertencia tremenda. Si no volvemos a ese punto, vendré pronto a ti. Este pronto significa cuando menos esperes. No necesariamente el pronto en Apocalipsis significa factor tiempo. Lo digo hoy día, lo hago mañana. No, el pronto en el libro del Apocalipsis por lo general tiene este concepto. Voy a venir cuando menos lo esperas. Prontamente, en tu descuido, en tu
desidia, en tu negligencia, en tu apatía, cuando no quieras nada conmigo, de pronto vendré sobre ti. Te encontraré desapercibido. ¿Ah? Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Atención aquí. Aquí no está hablando de pérdida de salvación. Aquí está hablándole directamente a la iglesia, que esa iglesia lamentablemente va a tener nombre de que vive pero está muerta. Va a ser una iglesia que no va a tener comunión espiritual ni vida de comunión con Dios. Esa es la idea. Te desconectaste de mí, entonces vuélvete a conectar conmigo. Vuélvete a conectar conmigo. Vuélvete a conectar conmigo. Porque si no, lamentablemente ya voy a tener que considerar que tú no quieres nada conmigo. Vas a perder premios que yo quiero otorgarte. Y no estoy hablando de salvación como premio, como algo meritorio. Hay algunos hermanos que desconocen que Cristo a cada uno le va a pagar conforme a sus obras. Los que hicieron mal y los que no quisieron saber de Él, les va a dar, lamentablemente, la justa paga, la condenación, pero van a haber grados de castigo en el tormento. Por la contraparte, los que son salvos tendrán premios, galardones a la obra realizada, que nada tiene que ver con salvación. La salvación nunca ha sido por obra, pero Dios promete dar galardones, dar reconocimientos a los suyos que hicieron las cosas correctamente. Entonces Él no va a dar premio a ninguno de los que haya abandonado su primer amor y que para ellos no sea prioritario Cristo. Ahora, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas por lo general se asocia a hombres dentro de las congregaciones que actúan con señorío. Nicolás o nicolaitas, que procede de Nicolás, tiene esa idea: gobernador del pueblo o gobernador sobre el pueblo. Entonces aquí también está diciendo de aquellos que actuaron con señorío. No solo algunos abandonaron la práctica de la reciprocidad de amor con Cristo, sino que se enseñorearon de la iglesia, poniéndose en el lugar de Cristo. Y eso sí que es peligroso. Eso Dios lo aborrece. Aquí el único protagonista de la historia y el único que gobierna sobre la iglesia y la dirige es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y los que vamos por delante como pastores, gobernantes o líderes en alguna área específica, somos solamente mayordomos, siervos y obreros de Cristo. Y siempre el mensaje de cada iglesia termina con esto. Esta es la despedida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es lo mismo oír que escuchar. Esto de oír tiene que ver con discernir lo que se está diciendo. Cristo está presentando esta idea. Disciernan lo que mi espíritu les está diciendo. Disciérnanlo inteligentemente para que lo pongan por obra. Disciernan inteligentemente para que pongan por obra, lleven a la práctica lo que yo les estoy diciendo. Y aquí está la promesa. Una promesa con cumplimiento. Al que venciere, ¿a quién? A aquel que no abandone su primer amor o que retorne a él. Le daré de comer del árbol de la vida. Aquí aparece la figura de Cristo como aquel que promete vida eterna, que ahora está en medio del paraíso de Dios. Conclusión, consejo y consigna. Es tiempo de retornar al verdadero amor. Un amor pasional, un amor prioritario, y ya basta con la hipocresía de considerar que lo hemos perdido y no sabemos qué hacer. Sabemos qué hacer y es tiempo de tomar las riendas y el control en el asunto. Iglesia del siglo XXI, que estás apática y como náufraga del amor, vuelve al amor genuino. Conclusión, no somos víctimas en esta historia, somos los directos culpables, porque cuando no encendemos la pasión del amor con Cristo, nos vamos deslizando y finalmente llega a ser patética nuestra realidad frente a Dios. Consigna y lema para el día de hoy: vuelvo a mi primer amor y enciendo esa chispa inapagable. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And He gave me life eternal. And now I have everything. And now I have
Oh, yes, I do.